a iniciar la clase de hoy. El día de ayer estuvimos viendo algunas cuestiones de compacidad con funciones continuas. ¿Sí? Hoy vamos a ver la última parte de este tema que tiene que ver con espacios métricos y sobre todo también una conexión con las funciones continuas. Entonces, lo que toca ver hoy es lo que tenemos aquí en el índice de la presentación que traigo. Entonces, nos toca ver conexiones con funciones abiertas. O sea, ¿qué es lo que es un conjunto conexo? Eso es lo que necesitamos definir. Ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces, dentro de estas condiciones tenemos que ver o recordar más bien un poco lo que son, o lo que es un conjunto abierto. Esto ya lo habíamos definido hace algún tiempo. Y bueno, a partir de ahí vamos a definir lo que es un conjunto conexo. ¿Sí? Vamos a ver 3 ejemplos de lo que son conjuntos conexos y uno de lo que no es un conjunto conexo. Y después vamos a ver un teorema, ¿sí?, que representa la imagen continua de un conjunto conexo. Hola, buenas tardes. Y por último vamos a ver 2 teoremitas. Uno que tiene que ver sobre un intervalo, es conexo, o un conjunto en R. Si es conexo, entonces es un intervalo. Y el último es una generalización del teorema del valor intermedio. Y también se le conoce como el teorema de, o propiedad de Borel-Darboux. ¿Sí? Esta propiedad en R es el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Y aquí vamos a ver lo que es su generalización en Rn. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a comenzar recordando un poco lo que es los conjuntos abiertos. Es simplemente tener un espacio euclidiano en Rn, ¿sí? En este caso es la topología métrica, o con la topología con la métrica usual, ¿sí? Y un conjunto U en Rn se dice que es abierto si para todo punto en X existe un número real, ¿sí?, tal que para toda bola abierta, la bola de radio R con centro en X, ¿sí?, es el conjunto de todos los puntos de Rn, tales que la distancia entre Y y X sea menor que R. Esta es la definición de punto interior también. Obviamente, afectando solamente al punto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que existe al menos una bola que está enteramente contenida dentro del conjunto U. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que que la bola intersección, el conjunto U es la misma bola abierta. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, esta bola, si ocurre para cada uno de los puntos en el conjunto U, entonces podemos afirmar que el conjunto es un conjunto abierto. ¿Sí? Y bueno, esa es la condición. En las cuestiones lógicas, pues es esto lo que podemos ver. ¿Sí? Entonces, esta nada más es la definición de conjunto abierto. Nada más recordando. Y bueno, aquí está la definición de conjunto conexo. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un conjunto conexo? Bueno, vamos a leer la definición. Bueno, tomamos un conjunto en Rn, entonces se dice que es conexo si no existen dos conjuntos abiertos, ¿sí?, U y B en Rn, tales que A esté contenido en la unión de estos dos
y que A intersección U y A intersección B sea distinta del vacío. ¿Sí? Y además que la intersección entre U intersección B intersección A sea vacía. ¿Sí? Equivalentemente es conexo si no puede escribirse como la unión de la unión de dos conjuntos disjuntos no vacíos, ¿sí? Que sean abiertos en la topología relativa de A. Bueno, está como muy rebuscado, pero en términos generales, ¿no? A veces también se puede decir, se define primero lo que es un conjunto no conexo y luego se define lo que es la conexión. Esto regularmente se hace en topología, en los cursos de topología. ¿Sí? ¿Y cómo se define un conjunto que no es conexo? Bueno, tenemos nuestro conjunto, ¿sí? Y este conjunto, de alguna manera, puede estipularse que tiene dos abiertos, ¿sí? Si estos dos conjuntos son o tienen una intersección distinta del vacío, entonces se puede decir que el conjunto es un conjunto, o estos dos son disjuntos, ¿sí? Entonces ya con esto se afirma que el conjunto no es conexo, ¿sí? O sea, no hay conexión entre estos dos en particular. Eh, un ejemplo muy visible pues, es tener dos conjuntos, pueden ser dos conjuntos abiertos, esos literalmente no son para nada conexos, ¿sí? Entonces, no debe de haber ningún tipo de conexión entre ellos, ¿sí? Entonces, es por eso que se afirma, ¿sí? Que la unión entre estos esté contenida totalmente en el conjunto, ¿sí? Y además que, pues obviamente estos estén, o sea, la intersección entre estos sea distinta del vacío y la intersección entre todos estos sea vacía. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Bueno, vamos a continuar. Em, Bueno, vamos a ver cómo es que un intervalo cerrado es un conexo, ¿sí? El conjunto, por ejemplo, del 0 a 1 que va de 0 a 1, va a alargar la expresión, es conexo, ¿sí? En R, entonces, un subconjunto en R es conexo sí, solo si es un intervalo. Esto es un teoremita que vamos a ver más adelante. La figura 1 muestra este conjunto, ¿sí? Junto a dos abiertos, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que se está afirmando, ¿sí? Tenemos esta pequeña grafiquita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, tomamos dos abiertos, U y B. ¿Quién es U? Es la línea punteada roja y B es la línea punteada verde que está abajo, ¿sí? Entonces, en R, que intentan cubrirlo, pero cuya intersección entre 0 y 1 no es disjunta. Lo que ilustra es que no es posible separarlo, ¿sí? De alguna manera es como tomar todos los elementos del conjunto y poderlos separar, ¿sí? Sin perder nada, o sea, sin perder, o sin dejar en el tintero algún elemento, ¿no? Del conjunto. Eso es a lo que se refiere. Entonces, en este caso, pues no hay posibilidad, digo, sí lo podemos separar al final, pero pues
partirlo implica simplemente tomar de un lado un abierto o una parte donde tengamos un elemento, ¿sí? Por ejemplo, algo así, y por el otro lado tendría que ser así. ¿Sí? Tomamos estos dos, pero la intersección de estos dos, si los tomamos como abierto, pues es simplemente es vacía, ¿sí? Pero aquí no hay posibilidad de separar el conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso el conjunto es conexo. En pocas palabras, ahí gráficamente lo que se ve es que no hay manera de ver por ninguna parte que se puede separar el conjunto, ¿sí? O sea, hay caminos también en ese contexto. ¿Alguna duda con esto? Bueno, aquí me quedaron un poquito encima las letras, pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver si con la bola cerrada se ve más claramente. Tenemos un conjunto que vamos a definir como una bola, ¿sí? Esta va a ser una bola cerrada que va a estar definida pues, entre x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1. Esto ya lo hemos trabajado varias veces. Entonces, es conexo. Sí, de hecho se dice que es convexo, ¿sí? Pero bueno, es otra cuestión, ¿no? La figura 2, esta, ¿sí? Muestra que el conjunto, junto a los dos abiertos U y B, ¿sí? En R2, ¿cuáles son los abiertos? Pues son bueno, las circunferencias punteadas, ¿sí? En este caso, o los discos punteados, ahí se enmarcan como U en rojo y B en verde, ¿sí? Entonces, la intersección es no vacía, ¿sí? En B, o sea, nuestra bola, ¿sí? Lo que refleja la imposibilidad de separarlo, ¿sí? En este caso no es Gráficamente lo que quiere decir es esto, ¿no? Que no se puede desvincular el conjunto uno con otro. Entonces lo que podemos ver es que el conjunto en sí es conexo. Eh, Ejemplo 3, unión de dos discos disjuntos, ¿sí? No es conexo, simplemente tomamos el disco D1, ¿sí? Tomamos el disco D2, ¿sí? Que son dos discos diametralmente opuestos, ¿sí? No es conexo ya que los dos discos están separados, no hay una unión posible entre ellos, pues esta es la gráfica. Entonces, pues es lo que mostraba yo un poco más arriba, ¿no? Esto, pues simplemente lo que nos muestra es que la intersección entre U y B es vacía, entonces no es conexo el conjunto. O sea, si tomamos A como la unión entre D y U, pues simplemente no es conexo. En este caso, la unión de estos dos no es conexa. Eh, Aquí podemos ver desde otra perspectiva también, se dice que no es conexo si la unión de estos dos es equivalente al mismo conjunto. ¿Y qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto que por una parte el conjunto A, ¿sí? Estaba contenido en el conjunto U, unión B, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues este conjunto A está contenido dentro de este. Y en este caso, este conjunto A es equivalente a los dos abiertos que tenemos ahí, o a los dos conjuntos que están disjuntos, ¿sí? Entonces, esto pues lo único que implica es que la unión o la intersección entre estos dos es vacía, ¿sí? Y bueno, mm, ok. Este, ¿Alguna pregunta de esto?
Bueno, entonces vamos a ver ahora un teorema que dice lo siguiente. Un conjunto, tomamos un conjunto A en Rn, ¿sí? Es conexo y tomamos también una función que va de el conjunto A Rm, es una función continua. Entonces, la imagen, en este caso, de la función es también un conexo. Esto se parece más o menos a lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Si recuerdan, estuvimos trabajando con un teorema análogo a lo que es la compacidad. Decíamos que, por ejemplo, en este caso el conjunto A si era compacto, entonces, dado que teníamos una función que era continua, entonces el conjunto o la imagen de la función aplicado a es conexo también. Era compacto, perdón. En este caso es conexo, ¿sí? Entonces, esta es la idea de este teorema. Pues, ¿cómo haríamos o cómo procederíamos para hacer una demostración de este teorema? Aquí ya es aplicar Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición? A ver, vamos a regresarnos un poquito. Ahí está la definición, ¿sí? Suponemos que A es conexo, es nuestra hipótesis, ¿sí? Y además que F es continua. Pero si A es conexo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Sí? Si se dice que si no existen dos conjuntos abiertos, U y B, tales que A esté contenido completamente, ¿sí? Y que la intersección entre A y los dos conjuntos, U y B, sea distinta del vacío, y donde el conjunto A unión A intersección U, intersección B, es vacía, entonces se dice que es conexo. ¿Sí? Entonces, tenemos que aplicar esta definición a la demostración. ¿Sí? Esto ya está dado por sentado dentro del teorema, porque es lo que es parte de nuestra hipótesis. Entonces, también, si el conjunto es conexo y además la función f es continua, ¿sí? Y está definida en el conjunto A, entonces ahora lo que tenemos que demostrar es que, pues precisamente f de A es un conexo. Entonces, tenemos que demostrar vamos a demostrar el teorema por contradicción, siguiendo pasos lógicos. Vamos a suponer, por reducción al absurdo, ¿sí? Que f de A no es conexo. Entonces, por la definición de conjunto no conexo, existen dos abiertos, U y B, tales que f de A está contenido en la unión de estos dos. O sea, estamos suponiendo que no es conexo. Entonces, si recuerdan la definición, se decía si es conexo, si no se dan las siguientes tres condiciones. Entonces, en este caso, estamos afirmando que no es conexo, entonces tienen que ocurrir las tres cosas, ¿no? Tiene que ocurrir que f de A está contenido en la unión de estos dos. Tiene que darse también que la intersección entre f de A con cada uno de los dos conjuntos entre U y B sea distinto del vacío. Y además que la intersección entre estos tres tenga que ser vacía. Sí, o sea, no hay puntos en común entre estos, ¿no? O sea, dada la intersección. Entre los tres, obviamente, se está estableciendo, porque ustedes pueden preguntar, oye, pero si f de A intersección U es distinto del vacío, entonces, ¿qué onda, no? Entonces, aquí lo que estamos observando es que la intersección entre U y B, o sea, eso es lo que está diciendo, es vacía. ¿Sí? Lo que nos argumenta el punto. Entonces, ahora, el paso 2, vamos a ver que haciendo uso de la continuidad, como f es continua y u y b son abiertos en Rm,
¿sí? Las imágenes de las preimágenes o las funciones inversas aplicadas a cada una de las imágenes de estos dos conjuntos, pues nos da esto, ¿no? Entonces, son conjuntos abiertos en la topología relativa de A. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Tomamos que existen dos abiertos, G y H, en Rn, ¿sí? Tales que la intersección entre A y G es igual a F1, a F a la menos 1 de U, y A intersección H es igual a F de B, o F a la menos 1 de B. Esto solamente es una definición, ¿no? Tomamos dos conjuntos, tomamos dos conjuntos, G y H. Estos dos conjuntos los intersecamos con A, cada uno por separado, ¿sí? Y los equiparamos con esto. O sea, simplemente es una condición que se puede dar, o que se da en este caso. Y propiedades de las preimágenes podemos analizar tres condiciones anteriores en términos de las preimágenes que podemos ver. Que de A, ¿sí? O sea, de esto que está aquí, que más bien sería de 1, ¿sí? Era que f de A estaba contenido en la unión de estos dos. Esto implica que todo x en A satisface que f de x pertenece a U unión B, ¿sí? O sea, todo elemento de f de x pertenece a la unión de estos dos abiertos. Entonces, x por fuerza tiene que pertenecer a la unión, o más bien a la aplicación de f a la menos 1 de la unión de estos dos, ¿sí? Que es lo mismo que f de u, f a la menos 1 de u, ¿sí? Y f a la menos 1 de b. Entonces, ¿esto de qué se deduce? Bueno, pues entonces podemos ver que A está contenida pues en la unión de estos dos, ¿sí? Como está contenida en la unión de estos dos, entonces, ¿qué es lo que eso significa? ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? O sea, esta parte. O sea, lo que habíamos visto es, negamos el hecho de que f de A fuera conexo. Entonces, estamos suponiendo que no es conexo. Entonces, debe de cumplir con las tres condiciones. Si cumple con las tres condiciones de conjunto no conexo, entonces, pues sabemos esto, obviamente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues esto implica que cualquier x en A, ¿sí? Va a satisfacer esto, que f de x pertenece al conjunto de la unión entre u y b. Pero recordemos que estos dos son abiertos, ¿sí? ¿Y esto qué va a implicar? Bueno, lo que va a implicar es que x pertenece a la unión, como este fue cualquiera en A, ¿sí? Este se convierte en la imagen, ¿sí? Y esto llena todo el conjunto, ¿sí? El conjunto f de A. El hecho aquí es que este X pertenece a f a la menos 1 de la unión de estos dos, y esto es para toda X. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Dada esta equivalencia, pues entonces se aplica esto. ¿Sí? Entonces, A está contenido en la unión de estos dos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos es que vamos a intentar ver que este bicho, pues simplemente, o sea que A no es conexo. Y dentro de nuestras hipótesis es precisamente ver que es conexo. Entonces, de B, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos que f de A intersección U es distinto del vacío. La cuestión para B también, o sea, para f de A intersección V va a ser exactamente equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues
si tenemos esto, ¿qué significa? Significa que podemos tomar un Y en f de A, ¿sí? Tal que, pues obviamente, Y esté en U, ¿sí? O sea, estamos tomando un Y en la intersección de estos dos, porque si no es conexo, pues la intersección entre estos dos es simplemente distinta del vacío, ¿sí? Entonces, luego existe un X en A, ¿sí? Tal que f de x, que es igual a y, que pertenece a u, esto va a implicar que x pertenece a f a la menos 1 de u, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Pues que f a la menos 1 de u es distinto del vacío, y esto pues análogamente va a aplicar también para f a la menos 1 de b, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues en pocas palabras la intersección entre, en este caso, entre A y F de U es distinto del vacío, ¿sí? Aquí me faltó añadir esto. A ver, déjenme ver si... Bueno, no lo puse. Entonces, aquí lo único que me faltó es más bien poner que la intersección de A entre estos dos es distinta del vacío, lo mismo para el otro, ¿no? A intersección y F a la menos 1. Entonces, con esto se cumplirían las dos condiciones, o sea, tendría que ser análogo. Esto es aprovechando la idea de que f de f es una función continua, ¿sí? Estamos tomando esta condición. Entonces, con este efecto, pues simplemente estamos concluyendo los dos primeros puntos, ¿sí? 1 y 2, en este caso A y B, que nos indican que pues el camino está abierto para ver que A es un conjunto no conexo. Entonces, bueno, pues nada más faltaría ver que f de A, intersección U, intersección B, implica que no existe Y en f de A tal que Y pertenece a la intersección entre U y B. Por tanto, no existe un X, ¿sí? O sea, esta es una afirmación. ¿Por qué? Porque supusimos que no es conexo, entonces tiene que cumplirse esta condición, ¿sí? Si suponemos eso, se debe de cumplir en teoría esta condición. Entonces, ¿qué va a implicar? Implica que no existe, pues simplemente un Y en FDA tal que Y esté acá, ¿no? Entonces, no existe tampoco, ¿sí? En este caso, un X, ¿sí? Tal que f de x pertenezca a este. Entonces, esto sería equivalente a ver esto, ¿sí? La intersección de estos dos, la f de a la menos 1 de u, intersección A es distinta del vacío, ¿sí? Y lo que va a implicar es que estos dos son vacío, pues también da vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Se cumplen las tres condiciones. En este caso, estaríamos afirmando que se cumple la condición 1, la condición 2 y la condición 3 para que el conjunto A, ¿sí?, sea un conjunto que no satisface la condición de su propia hipótesis. ¿Sí está claro? O sea, simplemente no se cumple la condición de la hipótesis de que A es conexo. O sea, hay que recordar que A es conexo, entonces, bueno, aquí construcción de una separación entre A, hemos encontrado dos subconjuntos, F1 de F a la menos 1 de U, lo ponemos como A1, F a la menos 1 de B como A2, entonces A1 y A2 son abiertos en la topología relativa de A, ¿sí? Y ambos son distintos del vacío, pero la intersección entre estos dos es vacía. Entonces, podemos ver que la unión entre A1 y A2 es igual a el conjunto A,
¿sí? Esto constituye una separación, o sea que no hay no hay un punto de conexión entre elementos del conjunto A para estos dos conjuntos A1 y A2. O sea, encontramos dos conjuntos F1, F a la menos 1 de U y F a la menos 1 de B, tales que estos dos, al renombrarlos simplemente como A1 y A2, pues nos llevan a ver que tenemos las condiciones para ver que A es no conexo, ¿sí? Entonces esto, pues obviamente contradice la hipótesis de que A es conexo. Entonces, pues simplemente el hecho de suponer que A es conexo, F de A no es conexo, pues nos lleva a contradecir esta misma hipótesis, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿O se perdieron en alguna parte? ¿Desde el principio? La cuestión aquí es entender, a ver, la cuestión aquí es entender que estas tres condiciones que se están enmarcando aquí son las condiciones de que un conjunto no es conexo, ¿sí? Entonces, queremos demostrar que f de A es conexo, o sea, lo que dice el teorema es, tienes un conjunto conexo A, ¿sí? Que está contenido en Rn, y además tienes una función f, ¿sí? Lo que dice el teorema, este teorema, ¿sí? Tienes un conjunto A contenido en Rn, es un conjunto conexo, ¿sí? Y tienes también f que está definido en el conjunto A, ¿sí? A Rm, una función continua. Entonces, se afirma que la función aplicado al conjunto A, ¿sí? Te da una imagen donde esta imagen es un conjunto conexo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué fue lo que mostramos? Bueno, supusimos, por reducción al absurdo, que f de A, ¿sí? No es un conexo. Simplemente supusimos esto. Entonces, pues esto debía de cumplir estas tres condiciones. ¿Sí? Que son las condiciones de que no es conexo. ¿Sí? Entonces, si estamos suponiendo esto lo estamos aplicando, pues vamos a ver entonces qué pasa. Bueno, dada la continuidad de f, entonces tenemos dos conjuntos, ¿sí? Este y este, que aparecen, ¿sí? Debido a la continuidad de la función f, ¿sí? O sea, aplicamos f, ¿sí? F es continua, ¿sí? Entonces, tomamos u y tomamos b, son abiertos, ¿sí? Entonces, las preimágenes de estos dos nos dan esta condición. Entonces, como son abiertos, ¿sí? En A, es decir, existen dos conjuntos, G y H, en Rn, tales que podemos anticipar esto. Entonces, aquí no hemos demostrado nada, simplemente hemos visto qué pasa con las preimágenes en condiciones en las que A está involucrado ya. Aquí la idea es involucrar al conjunto A con las preimágenes. ¿Sí está claro? Entonces, esta es la idea. Entonces, las propiedades de las preimágenes, pues, nos llevan a, o sea, las propiedades primeras de que f de A está contenido en U, B, ¿sí? Entonces, pues simplemente lo que ya habíamos dicho, X estaba en A, entonces eso implica pues que está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que X, pues obviamente a partir de esta idea, f de X, si lo trasladamos con su preimagen, pues simplemente va a decir que f de X, o f a la menos 1 de X, pues es X misma,
¿sí? Entonces tiene que pertenecer a este conjunto por fuerza. Y dado que estos son disjuntos, pues podemos verlos así. Sí, o sea, se puede dar esta equivalencia que está aquí. Entonces, por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? A está contenido en la unión de estos dos, ¿sí? Entonces ya como que empieza a oler feo esto, porque ya habíamos dicho que A es conexo. Entonces, esta es la primera condición que se cumple de conjunto no conexo, pero tenemos que mostrar las otras dos, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora tomamos para B, en el punto 2, teníamos que ver que f de A intersección U y f de A intersección V implicaba que en este caso la intersección entre estos dos conjuntos, en este caso f de A intersección U, es distinta del vacío, entonces pues existe al menos un Y en f de A tal que Y pertenece también a U, ¿sí? ¿Y qué va a implicar esto? Pues simplemente que X pertenece a, ¿sí? O X que pertenece a, también entonces f de X que es igual a Y, está en U, es decir, que X también pertenece a f a la menos 1 de U. ¿Esto qué va a implicar? Pues que A intersección a la f a la menos 1 de U es igual o es diferente del vacío. Lo mismo para la intersección entre A y F a la menos 1 de B, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos estas dos condiciones, se cumplen. Sí, esto se debe a la continuidad. ¿Sí está clara esta parte? Esta como que no es tan obvia. ¿Sí? Esta como que no es tan obvia, pero también la de arriba sí está más clara, ¿no? Bueno, en este caso, si sabemos, o bueno, por la afirmación que vimos, que o esto se da, pues bueno, ya sabemos que existe un Y en FDA, ¿sí? O Y que pertenece a FDA, también Y pertenece a U, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intersección entre estos dos es distinta del vacío. Entonces, como es distinto del vacío, este Y pertenece a los dos, ¿sí? Pero en particular, ¿a quién me interesa observar? Pues a ¿sí? Pero también, si se lo aplico a pues, ¿qué va a ocurrir? Que en la preimagen, ¿sí? De se desprende fácilmente, sin mayor dificultad, pero como existe Y también dentro de U, entonces, si f de x que es igual a Y está en U, entonces x pertenece a a la preimagen de f de U, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Pues que la intersección entre y es distinta del vacío. ¿Sí está claro? O sea, la distinción aquí es que si estamos concluyendo que está en A, obviamente, y a partir de esto concluimos que X también está en F a la menos 1 de U, o sea, la preimagen, entonces, pues simplemente la intersección entre A y F a la menos 1 es distinta del vacío. Es el mismo criterio para este bicho. ¿Sí está claro? Entonces ya con eso tenemos los dos primeros puntos, ¿sí? O sea, estamos partiendo del hecho de que estamos suponiendo que esto se cumple, suponiendo que f de A no es conexo, ¿sí? Entonces ya encontramos para A esta condición y ya encontramos para A estas dos condiciones, ¿sí? Entonces al encontrar para A esas dos condiciones ya encontramos los dos primeros puntos, ¿sí? De f de A, perdón, ya encontramos los dos primeros puntos de que A no es conexo.
Entonces, pero nos falta ver la última parte, ¿sí? La intersección entre F o las preimágenes, en la intersección de las preimágenes con A, tiene que ser vacía. O sea, esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, esto lo sabemos por la afirmación que dimos, nada más. O sea, no tenemos otra cosa. Esto va a implicar que no existe un Y en F de A, ¿sí? Entonces, pues este Y tampoco va a estar en la intersección de estos dos, ¿sí? No puede estar. O sea, no existe ningún Y en F de A tal que Y esté en la intersección de estos dos. No está. O lo pueden ver también así. O sea, Y no está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no existe un X en A, tal que F de X esté acá. ¿Sí? Entonces, no hay ningún Y en la intersección de estos dos, ¿sí? Que sea un F de X. O sea, no existe. ¿Sí? Por la suposición que hicimos. Entonces, esto equivale simplemente a que la intersección entre este y este sea vacía. ¿Sí? Pero bueno, podemos distribuir esto, abrir la intersección. Entonces, ambas preimágenes ya están contenidas en A. ¿Sí? Entonces, pues a lo que llegamos es que la intersección entre estos dos es vacía. ¿Sí? Si llegamos a que la intersección entre estos dos es vacío, pues ya está prácticamente. Lo único que hay que hacer es renombrarlas, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo aquí. Definimos A1 igual a F a la menos 1 de U y A2 igual a F a la menos 1 de B o de V, ¿sí? Entonces, ya sabemos que A1 y A2 son dos abiertos, ¿sí? En A, en este caso son dos distintos del vacío, la intersección entre estos dos es vacía, por lo que vimos anteriormente en la otra lámina, ¿sí? Y podemos decir en este caso que A es igual a A1 y A2. Entonces, con esto podemos dar por sentado que son dos abiertos disjuntos, no vacíos. Entonces, esto contradice la hipótesis, obviamente, de que A es conexo. ¿Ya se entendió más? En este caso, como nuestra afirmación por la hipótesis es de que A es conexo, ¿sí? Entonces, pues simplemente esto no se puede dar. Entonces, la afirmación es simplemente de que F de A es conexo. Así de sencillo. Entonces, con esto podemos garantizar ya dos condiciones. La primera es la compacidad de un conjunto aplicado a una función que esté definida en ese conjunto nos lleva a que la imagen de ese conjunto es compacto. ¿Sí? Y en este contexto podemos ver que además si tenemos un conjunto conexo y ese conjunto conexo es ah, bueno, tenemos un conjunto conexo y también estamos aplicando una función que está definida dentro de ese conjunto conexo, entonces su imagen es un conexo. ¿Sí? Entonces ya con esto podemos ver estas condiciones. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Sí? Tomamos un intervalo, tomamos el intervalo que va de 0 a 2, ¿sí? Que es un conjunto conexo. Este es un intervalo. Entonces definimos una función f que va de A a R2, ¿sí? Y la regla de correspondencia de f es f de t igual a coseno de t, el seno de t, ¿sí? Esta función es continua, ¿sí? Cada uno de los componentes es continua en el intervalo 0,2, perdón, 0,2 pi. Entonces su imagen es la circunferencia unitaria.
¿sí? Entonces, con esto podemos ver que esta imagen definida en este contexto, qué es lo que podrían ustedes decir a partir de aquí? Haciendo uso de la definición o del teorema. Si tienen el intervalo que va de 0 a 2pi, pues simplemente no hay forma de separarlo, necesito dos abiertos. Y si tomo dos abiertos, donde los ponga, va a haber un punto que va a sobrar. O sea, ese punto que está ahí, ¿sí? Se va a quedar. Entonces, la intersección entre estos dos, obviamente, así no va a ser no vacía, pero este punto va a estorbarme. ¿Por qué? Porque la unión entre los dos no me va a dar el conjunto A, que es este intervalo. ¿Sí? Me va a dar el intervalo que va de 0 a, pues no sé, podríamos ponerle pi. ¿Sí? Entonces, para que pudiera yo decir que A fuera igual, pues simplemente tendría yo que ver que eh, en ese caso el intervalo que va podríamos verlo así, de 0 a pi, bueno, esta cosa que, bueno, ya lo, este, mm, a ver, vamos a ver. Vamos de 0 a 2pi, ¿sí? Y tomamos esto que habíamos dicho que es pi, ¿sí? O sea, se parten en pi los dos. Digo, bueno, suponiendo que están en la parte central, entonces decíamos que si lo tomamos como abiertos, los dos tendría que ser de 0 a pi, unión de 0, perdón, de pi a 2pi abierto, ¿sí? Pero esto es distinto de A. Entonces no puede darse la condición de que A sea disconexo, ¿sí? Porque no se cumple una de las condiciones necesarias para que esto se cumpla, ¿sí? Porque me falta el 0, me falta el 2pi, me falta el pi, para que A sea, o sea, entre los dos abiertos me tendrían que dar la equivalencia de A, o sea, tendrían que contener a todos los conjuntos, a todos los elementos del conjunto A. Pero aquí me sobran tres que no están, ¿sí? Entonces con esto estoy garantizando de que el intervalo es conexo, ¿sí? Entonces, como ya vimos que esta función es continua, ¿sí? Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que f de A es también un conexo, ¿sí? Entonces, si tenemos un conexo y tenemos una función continua, aplicando el teorema, pues simplemente pues podemos decir que es un conexo. Otra forma de hacer demostraciones también es, a veces nos tomamos las hipótesis, ¿sí? Y a partir de las hipótesis llegamos a una conclusión. Pero si demostramos que se cumplen realmente las hipótesis, ¿sí? La conclusión es por default. ¿Por qué? Porque ya demostramos el teorema, entonces el teorema nos avala, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces ahora, podemos afirmar que es un conexo, ¿sí? De hecho, es un conexo con caminos, ¿no? O un conjunto conexo en estas condiciones, también aquí no lo vamos a ver, pero aquí yo no podría afirmar que este es un conexo, este, por caminos. ¿Por qué? Porque existen dos puntos
que no puedo unir a través de un... En cambio, una circunferencia, cualesquiera dos puntos que yo tome, pues puedo unirlos por cualquier camino. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que para cualesquiera dos puntos yo puedo trazar cualquier camino y conectarlos. ¿Sí? Aquí existe un camino que está fuera. ¿Sí? Entonces, no es linealmente conexo, se llama. Sí, pero esto ya se ve en análisis. ¿Sí? Esto lo tienen que ver en análisis 1. Bueno, entonces nada más está ahí, y bueno, ya el teorema, el comentario final ya no se ve muy bien porque pues me faltó espacio ahí. Aquí vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo un poco más, bueno, eso fue la entrada, ¿no? Eso fue como el aperitivo. Entonces, vamos a ver este ejemplo que es más ilustrativo, ¿sí? Aquí tomamos un conjunto K que está definido como el disco unitario, ¿sí? Ah, este disco unitario, pues simplemente, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues ya vimos que es conexo, ¿sí? O sea, a todas luces es conexo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, que si definimos a la función de esta forma, queremos ver que la función por sí misma sea conexa. Ahora la pregunta es, ¿tenemos la función es continua? O sea, estamos definiendo la regla de correspondencia de la función es esta, ¿sí? E a la x por el coseno de y es la primera entrada, e a la x por el seno de y es la segunda entrada. Entonces, en este contexto, es continua la función. Sí es continua, ¿no? Es continua, ¿por qué? Porque si lo vemos, el producto de continuos es continuo, ¿sí? Entonces, podemos ver e a la x y el coseno de y e a la x como el seno de y también, como funciones por separado, al hacer el producto de estas dos, nos da continuidad. Entonces, en pocas palabras, podemos concluir que esta función es continua. ¿Sí? Ahora, vamos a demostrar que K es un compacto. Vamos a demostrar que K es compacto y conexo en R2. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al final podamos usar el teorema y afirmar que es f de A es compacto, o f de K en este caso, ¿no? Hay que probar que f es continua en K también, ¿sí? Y determinar explícitamente que la imagen f de K está también, es un compacto, ¿no? Entonces, vamos a justificar usando los teoremas de preservación que f de K debe de ser un compacto, ¿sí? Y conexo, y verificar que el conjunto hallado en 3, ¿sí? Es efectivamente continuo. Bueno, ahí ya no me alcanzó. Vamos a ver primero, K es compacto y conexo, ¿sí? Estamos uniendo aquí las dos condiciones de compacidad y de conexión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la compacidad? La compacidad es, en Rn, un conjunto es compacto, sí, solo sí, es cerrado y acotado, dado por Heine Borel, ¿no? O la otra condición es que existe una cubierta infinita, o sea, para cualquier cubierta infinita existe una subcubierta que contiene al conjunto, ¿no? Una subcubierta finita. Esa es la idea, ¿no? Y esto es para cualquier subcubierta, esta es la otra condición.
Entonces, nos agarramos del teorema de Heine-Borel. Entonces, el conjunto K está contenido en la bola de radio 1. ¿Sí? Luego es acotado por la misma bola, ¿no? Esto lo podemos ver definiendo la norma de x cuadrada más y cuadrada. Eso pues nos da 1. ¿Sí? Entonces, pues ahí podemos ver que es acotado. Cualquier punto que tomemos en la bola, ¿sí? Es acotada. Entonces, está dentro del intervalo. O más bien dentro del disco, en este caso. ¿Sí está clara esta parte? ¿Qué es lo que afirma? Bueno, a ver. Si tenemos nuestra bola de radio 1, ¿sí? Y tengo el centro, que es el origen, ¿sí? Tomo cualquier punto. Tómense cualquier punto P en K, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden notar? Lo que pueden notar es que la norma de P, ¿quién es? Pues es simplemente la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y esto es menor o igual a 1. ¿Sí? Y con eso que garantizamos que la norma de P, ¿sí? Es menor a 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Entonces, pero esto es lo que de alguna manera estamos garantizando, y esto es para cualquier P dentro del círculo. ¿Sí? Entonces, podemos afirmar a partir de aquí que la circunferencia es acotada. Ustedes podrán decir, bueno, es que sí, obviamente es acotada, se ve en el dibujo. Pues sí, se ve en el dibujo, pero analíticamente lo podemos también visualizar de esta forma, ¿no? Entonces, es conexo. Para cualesquiera dos puntos x1, y1, x2, y2, ¿sí? En K, ¿sí? Y tomemos t en el intervalo 0, 1, se tiene esto, ¿sí? Definimos una recta ahí. Entonces, al definir esta recta, ¿qué es lo que estamos viendo? Tomamos la recta, ¿sí? Abrimos la suma, o sea, dentro de la norma, ¿y esto qué va a implicar? Este es positivo porque t está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, obviamente, este y este tienen que ser más chicos, ¿no? Entonces, esto tiene que darme algo menor a 1, ¿sí? Y de alguna forma, este camino que estoy tomando me permite observar que por la desigualdad triangular, todo conjunto convexo en este caso, es un conexo. Luego es conexo. ¿Sí? F es continua en K. ¿Sí? La función F, que va de F1 a F2, tiene dos componentes, ya vimos eso, ya lo habíamos analizado. Tenemos F1 de XY, que sea la XY, coseno de XY, lo mismo para F2, con X a la, perdón, E a la X, seno de X. En ambos casos, las dos funciones componentes son continuas, ¿sí? El producto o el producto, en este caso, de estas dos es continua, entonces, pues simplemente las dos es continua. O sea, aquí me faltó, en R2 es continua. Bueno, pues es lo que habíamos argumentado, ¿no? Entonces F es continua en K.
F de K observamos que es continua, lo cual las coordenadas, en coordenadas polares, corresponden a estos dos puntos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? R es igual a E a la X y el ángulo teta es igual a Y. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, tomamos un punto en XY, en K, ¿sí? Entonces tenemos X cuadrada más Y cuadrada menor que 1. ¿Esto qué implica? Pues simplemente que para X está entre menos 1 y 1. ¿Eso qué va a implicar? Que E a la X está entre E a la menos 1 y E. ¿Sí? Esto me va a llevar a ver que tengo un elemento donde voy de la circunferencia en R1 a un pedazo de pastel en R2. ¿Sí? Porque puedo ver a E de esta forma, como un vector de esta manera, ¿sí? O sea, el radio y E, y el radio y menos E. Sí, o sea, todos los puntos que están acotados ahí, obviamente evaluando a X en, en esos términos. Entonces, por otro lado, Y, que también está entre menos 1 y 1, ¿sí? Podemos tomarlo a teta como entre menos 1 y 1 en radianes, ¿sí? Entonces, este conjunto F de K es este bicho que está aquí. Cualquier par de puntos que tome, o sea, R coseno de teta, R seno de teta, en R2, ¿sí? Va a garantizar esto siempre y cuando, obviamente, R esté entre E a la menos 1 y E, y teta esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ya con esto, geométricamente podemos ver que tenemos un conjunto cerrado, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Es cerrado. Entonces, ¿esto qué nos da? Esa es la visión geométrica. De hecho, ya se los dibujé ahí, ¿sí? Es una pequeña rebanada de disco, ¿sí? Entonces, pues bueno, es más o menos aproximadamente 57 grados más o menos por arriba y por abajo. Eso es lo que mide teta. Verificación de la compacidad de F de K. Entonces, por teorema de preservación, como K es un compacto y F es continua, entonces F de K es compacto. ¿Sí? Esto lo vimos la clase pasada, creo, la anterior, no me acuerdo. Entonces, como K es conexo, F es continuo. Entonces, F de K es conexo. También lo acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, verificación directa, compacidad F de K está contenido en una bola de radio E, ¿sí? Luego es acotado, ¿sí? Esto es por el teorema de Heine-Borel. Además, la imagen de un compacto bajo la función continua, ¿sí? Equivale a que es cerrado por construcción. Entonces, esto, pues obviamente lo podemos encerrar en un rectángulo de este tipo. ¿Sí? Entonces, lo podemos encerrar con estos dos rectángulos, o con un rectángulo o con una bola de radio E, ¿sí? Y el rectángulo, pues, es cerrado, porque los intervalos que lo componen son cerrados, ¿no? Bajo la transformación, entonces, de
coordenadas polares, ¿sí? Y por Heine-Borel, este conjunto f de k es un compacto. Es conexo el dominio en coordenadas polares, es decir, r teta, dentro del rectángulo que estamos viendo, e a la menos 1 y ¿sí? O sea, este rectángulo que está ahí definido, y por el menos 1, 1 es un conexo, ¿sí? Porque es cerrado el conjunto, ¿sí? Entonces, este conjunto, al estar de esta forma, es un conexo. Tenemos la transformación a coordenadas cartesianas, es continua. Luego su imagen es un conexo. La interpretación geométrica, si la función f corresponde a la exponencial compleja restringida al disco unitario, ¿sí? Tendríamos esto. O sea, z es igual a x más y más i por y. Entonces, a la z es este bicho de aquí. Así f transforma las coordenadas de en x en el módulo de radio. Las coordenadas de y se transforman en el ángulo, ¿sí? Y el disco K se transforma en un sector anular, ¿sí? Que va del valor absoluto de y, o sea, 1 está entre el valor absoluto de y pi. Y con esto preservamos todo lo que tiene que ver con el conjunto, ¿no? La ilustración que viene a cuento es esta. Sí, o sea, es lo que estaba yo tratando de decirles. Tenemos el disco, ¿sí? Ya vimos que es compacto y es conexo. Y por el otro lado tenemos un tramo de disco, ¿sí? Y pues nada más, lo único que nos queda ver es que está fraccionado por los dos vectores que están definidos por e a la menos 1 y e. Y ya con esto, pues nada más nos queda esta franja, ¿sí? Y esta imagen también es compacta y conexa al mismo tiempo. Y este ejercicio ilustra una conexión entre lo que es la continuidad, la compacidad y la conexión, ¿sí? O sea, ¿podemos vincular los tres casos? Sí. ¿Y se puede dar siempre? No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar vinculando otras cuestiones aquí. Entonces, eh, por último, ya para casi irnos, tenemos dos teoremas, un teorema y ¿cómo se llama? Y un corolario. Este dice, un conjunto I en R es un intervalo si satisface la siguiente propiedad, ¿sí? Que para todo A y B en I, ¿sí? Y para todo C en R, A está, más bien C está entre A y B. Esta condición incluye todos los tipos de intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, acotados y no acotados, ¿sí? Lo que dice el teorema es un subconjunto en A, un subconjunto en R es conexo, sí y solo si es un intervalo. Esto parece muy obvio, ¿sí? Esto parece muy obvio, pero necesariamente tiene que darse, ¿sí? Un subconjunto A en R es conexo, sí, solo sí es un intervalo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la demostración? Bueno, vamos a demostrar ambas implicaciones, o sea,
ahí veía el regreso. Entonces, la primera parte va a estar, si A es conexo, entonces A es un intervalo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por reducción al absurdo, ¿sí? Vamos a suponer, ahora otra vez, demostraremos que A no es un intervalo. Pues vamos a suponer que A no es un intervalo, entonces vamos a llegar a la conclusión de que A no es conexo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, si suponemos que A no es un intervalo, vamos a negar la hipótesis, ¿no? De que es conexo. Entonces, vamos a suponer que A no es un intervalo, entonces, por la definición de intervalo, existen dos puntos, A y B, en el conjunto A, con A mayor que B, y un punto C tal que se da esto, ¿no? Entonces, pero C no pertenece al conjunto A. ¿Cómo está esto? Estamos suponiendo que no es un intervalo, ¿sí? Entonces, definimos los conjuntos abiertos de esta forma, o sea, ¿cuáles conjuntos abiertos? Pues del infinito a C, y, o sea, este va a ser U, y B va a ser de C a infinito. ¿Sí? Estamos tomando la contrapartida del conjunto o de intervalo. ¿Sí? Habíamos definido un intervalo como A y B, y adentro tenía que haber un C, ¿no? En este caso, estamos definiendo que C no pertenece al conjunto A, en este contexto, ¿no? Entonces, ¿con esto qué tenemos? Bueno, pues tenemos dos abiertos, ¿no? Si se dan cuenta, estamos definiendo dos abiertos, dos intervalos abiertos. Es lo que estamos viendo. Entonces, verificamos las condiciones de separación. Entonces, tenemos que, dado un punto A, o más bien, tomando A menor que C, sabemos que A está en A, o sea, A minúscula está en A, el punto A está en A, en el conjunto A. Entonces, A está en la intersección, ¿sí? Esto es importante, o sea, A está en la intersección de A intersección U. Luego podemos afirmar que la intersección de A con U es distinta del vacío, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir para B, el punto B que está en A, ¿sí? Sabemos que C es menor que B, entonces B está en A. Como esto ocurre, entonces, B pertenece a la intersección de A con V, ¿sí? Luego, la intersección de estos dos es distinta del vacío. Con eso estamos mostrando simplemente esta condición, ¿no? Entonces, como podemos ver, la intersección entre A y U y la intersección entre A y V es distinta del vacío, pero la intersección entre U y B es vacía. Entonces, ¿esto qué significa? Que se cumple la condición de que A intersección U intersección B es vacía. ¿Sí? Que es la tercera condición. Entonces, con esto, pues simplemente, pues todo cuadra para que todo X en A satisface que X es distinto de C. O sea, ningún X puede ser C. ¿Esto qué implica? Que C no está en A. ¿Sí? Así que, por un lado, X va a ser C, va a ser menor que C, y por otro lado, X va a ser mayor que C. O sea, cuando X esté en el lado donde está U y A, va a ser menor que C, y cuando X esté del otro lado donde está B, entonces, dado que B es mayor que C, entonces ese X pues está del otro lado. Entonces X va a ser mayor que C para todo X que tomemos, ¿no? Entonces, pues simplemente sabemos que X, siempre que X esté en la unión de estos dos. Por lo tanto, como es para cualquier X, pues con esto estamos viendo que A está contenido en la unión de estos dos.
Entonces, con esto podemos ver que U y B separan a A, lo que implica que A no es conexo. Pero, obviamente, esta es la parte que nos interesaba. Si estamos concluyendo que A no es conexo, entonces esto, pues obviamente, contraviene la hipótesis de que A es conexo, por lo tanto, no es, no, no podemos suponer que si A es conexo, A no es un intervalo. Entonces, lo que se implica es que A es un intervalo. ¿Sí está clara esta idea? Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte 2 de que si A es un intervalo, entonces A es un conexo. O sea, vamos al regreso, ¿no? Entonces, vamos a demostrar también por reducción al absurdo, ¿sí? Vamos a suponer que A es un intervalo, pero no es conexo. Entonces, existen dos abiertos, U y B, ¿sí? En R, tales que A está contenido en la unión de estos dos. La intersección de A con U y de A con B es distinta del vacío, ¿sí? Y la intersección entre estos tres es vacía, ¿no? Esto es suponiendo que no es conexo. Entonces, elegimos un punto A en la intersección de A con U y escogemos un punto B en la intersección de A con B, con V. Entonces, vamos a asumir que A es mayor que B. Entonces, podemos suponerlo al revés, pero si lo suponemos así, pues bueno, lo único que va a implicar es que se intercambian las ideas, ¿no? O sea, se invierten, nada más. Aquí suponemos que A es menor que B, entonces, como A es un intervalo, ¿sí? Tenemos que A y B pertenecen a A. Entonces podemos decir que el intervalo A, B está contenido en A. ¿Sí? Entonces, definimos el conjunto S, que es el conjunto de todas las X, tales que X está, tal que X está en el intervalo A, B y va a estar definido por los conjuntos que van de A a X. ¿Sí? Y esto va a estar contenido en U. Notemos que A pertenece a S, ¿sí? Entonces, obviamente el intervalo A, A es un punto, ¿sí? Y eso obviamente está contenido en U. Así, S es distinto del vacío, nada más es demostrar que S es distinto del vacío. Entonces, S está acotado superiormente, ¿sí? Está acotado por arriba. Por B, y luego posee un supremo, ¿sí? Entonces podemos suponer que C es el supremo de S, ¿sí? Entonces, como el intervalo A, B está contenido en A y C es un elemento de A, B, entonces se tiene que C, que pertenece a A, se tiene que C pertenece a A. ¿Sí? Ahora, como A está contenido en la unión de U con B, ojo, eso es importante, ¿sí? Y también que la intersección entre estos es vacía, ¿sí? Entonces el punto C pertenece exactamente a uno de estos conjuntos. Pertenece a U o a B. Ya desde aquí ya podemos casi darnos cuenta de que no pertenece a U o a B, sino que pertenece a U y a B. ¿Sí? Pero obviamente estamos suponiendo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es en ambos casos. Caso 1, ¿sí? Tenemos que C pertenece a U. Como U es un abierto, entonces existe un epsilon mayor que 0 tal que podemos rodear a C, ¿sí?
dentro del intervalo que va de C menos epsilon a C más epsilon, ¿sí? Y este está contenido en U, ¿sí? Entonces, por definición de supremo, ¿qué teníamos? X que pertenece a C con esto, o sea, tomamos un X, ¿sí? Que cumpla esta condición. Entonces, ¿esto qué me garantiza? Este intervalo, que esté contenido en dónde? En U. Entonces, como este otro intervalo está contenido en U también, se sigue entonces que A, C más epsilon sobre 2, ¿sí? Esté contenido también en U, ¿sí? Además, sabemos que C es mayor que B, perdón, es menor que B. Entonces, podemos tomar a B en un conjunto V, ¿sí? Ya vimos que C pertenece a U, ¿sí? Y también sabemos esto, ¿sí? Que tenemos por otro lado el punto D, ¿sí? Como el mínimo, tomamos el punto D, o sea, definimos al punto D como el mínimo. Tomamos al punto D como el mínimo de los C más epsilon entre 2 y B. O sea, tomamos el mínimo de los intervalos. ¿Sí? ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué implica? Bueno, este conjunto pertenece a este. ¿Sí? Entonces, ¿qué satisface esto? Satisface que, dado que D es mayor que C, ¿sí? Tiene que serlo, ¿sí? Por la definición que estamos dando aquí, ¿sí? Entonces, tenemos el intervalo A, coma D, cerrado, que está contenido en U. Luego D pertenece a S. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues esto va a implicar que se contradice que ese es el supremo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando un punto más grande, ¿sí? Que C. Se supone que C es el máximo o el supremo. Entonces, si C es el supremo, no debe de haber otro elemento del conjunto A, o más bien en este caso de S, que sea más grande que este. Entonces, ya con eso, pues simplemente como C es el supremo de S, pues ya no cumple esta condición. Entonces, se contradice esta suposición, ¿no? Caso 2. Tomamos lo mismo exactamente para el conjunto B, ¿sí? El V, tomamos a C en B. Entonces, B es un abierto, tomamos un delta mayor que 0, tomamos un intervalo de esta forma, exactamente como lo tomamos con epsilon, ¿sí? Entonces, por definición de supremo, bueno, pues tomamos un eta, o tomamos a eta igual a delta. Entonces existe un S, un X en S, tal que C menos delta es, o entre C menos delta y C existe un X. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Pues que X pertenece a este conjunto, o a este intervalo, ¿sí? Pero también sabemos esto, ¿sí? Y luego tenemos esto, lo cual, pues, no va con lo que habíamos supuesto de inicio, ¿sí? O sea, se está contradiciendo la suposición, bueno, uno de los puntos de la suposición de que si no es conexo, pues esto se tendría que dar.
Estamos encontrando un punto X que pertenece a B y que pertenece a U. Entonces, luego implica que simplemente la intersección en este caso es distinta del vacío, por lo tanto, esto pues nos lleva a ver que pues la suposición es falsa, entonces A debe de ser conexo. Bueno, con esto hemos visto que A es conexo, entonces A es conexo sí, solo sí es un intervalo. El comentario final, bueno, esta demostración muestra que la conexión en R depende esencialmente de la completud o completitud del sistema de números reales. ¿Sí? ¿Cuál es la completud del conjunto de los números reales? Pues es simplemente que para cualquier punto, cualquier par de puntos que ustedes tomen, en medio hay uno, al menos. ¿Sí? Este es lo que quiere decir. Entonces, este es el último elemento que vamos a ver, que es el teorema de todo este tema que hemos estado trabajando, pero este se demuestra con el teorema anterior, así de simple. ¿Por qué? Porque si X es un conexo y F es una función continua, y ya vimos que si tenemos un conjunto conexo, entonces, en este caso, como F va de X a Rn, a R, entonces, F de X es un intervalo en R. Y con eso, hasta platicadita queda la demostración. ¿Sí? O sea, esta demostración no es tan larga. Es simplemente aplicar el teorema anterior. ¿Sí? Este es un corolario, de hecho, del teorema anterior. Con esto concluyo la parte de todo lo que hemos estado viendo de espacios métricos y funciones de variable vectorial, o sea, funciones vectoriales de variable vectorial. Ya vimos un entrelazamiento, una integración entre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en estos casos de compacidad y conexión, con todos los elementos que definimos en un principio para espacios métricos. Entonces, a partir de aquí ya vamos a trabajar y vamos a hablar en este lenguaje. ¿Sí? Vamos a seguir viendo elementos más coloquiales de lo que sigue, porque el tema que sigue ya es, o sea, funciones, vamos a ver ya la parte de la diferenciabilidad en funciones de Rn en Rm, en particular en funciones de Rn en R. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar en esto a partir de aquí. Y esta es la parte más densa del curso. Pasamos la parte más densa, la parte teórica, que es la más densa, esta en este caso, pero la parte de talacha, esta es la más densa. Porque aquí las demostraciones son, en algunos casos, kilométricas. Entonces, si en algún caso los cansó y los durmió alguna demostración de las que hicimos, las que siguen son talachudas, con ganas. Entonces, vamos a ver primero lo que son conjuntos de nivel, ¿sí? Que son curvas de nivel y superficies de nivel. El día de mañana vamos a dar un pequeño inicio de esto. Esto nos va a llevar unas 2 clases, a lo mucho. O sea, todo lo que tiene que ver con conjuntos de nivel. Y posteriormente a eso ya pasamos directamente a lo que son las derivadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos todo lo que tiene que ver con continuidad y con límites.
¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con límites, ya demostramos muchas cosas, ya vimos y demostramos también algunas cosas con continuidad. Vamos a apoyarnos en algunas cuestiones de topología para lo que sigue y pues a partir de aquí esta situación pues nos va a llevar a ver lo que es el gradiente, lo que son las derivadas parciales, lo que es la matriz jacobiana, y bueno. Y para finalizar, tenemos que ver también lo que son todas las aplicaciones de la derivada. O sea, todavía nos falta bastante material. ¿Sí? ¿Alguna duda con todo esto, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos el día de mañana y continuamos con estas cosas, pero ahora con lo que son las curvas de nivel, ¿sí? Eso ya lo vemos mañana, con más calma. Bueno, gracias por venir, muchachos. Nos vemos. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.